¿Qué tanto te sirvió en la novela de los años 20 al 40 la historia del abuso, que fue tan importante, las huelgas petroleras, los movimientos de resistencia que hubo? La historia del sindicalismo del abuso parte puntualmente de 1951 en adelante, que es cuando ya termina la concesión. Pero la novela no abarca hasta ese periodo. Entonces sí estudié la historia del sindicalismo, pero los primeros núcleos obreros de los bolcheviques de los años 27, 28 y de las huelgas obreras de esos años, y de los líderes, por supuesto, de estas huelgas, bueno, tenían unas figuras visibles como María Cano y como Raúl Eduardo Maecha, sobre todo, que fue una figura que estuve como tratando de investigar e indagar su protagonismo, porque él aparece en Barranca, monta una especie de graneros, organiza las primeras huelgas, después reaparece en las bananeras, después se va a un exilio extraño donde la figura se vuelve un poco como pálida para la historia y se desdibuja, pero Raúl Eduardo Maecha fue un líder sindical muy importante. Pero básicamente sería como de finales de los 20 y los 30 cuando se dan esos conflictos. Y lo investigué alrededor de ciertos historiadores y por supuesto los testimonios de episodios como principales, como los testimonios de Apolinar Díaz Moscote sobre la comuna de Barrancabermeja, el 9 de abril de 1948, los días que siguieron, y una crónica que escribió sobre esos 10 días Gonzalo Buenahora. Tus obras tienen un marco pues bastante amplio en relación con el estudio de esas violencias en Colombia, ¿cierto? En diferentes periodos. Yo lo que he intentado es escribir la historia de mi región, una historia que estaba dispersa, repartida, que no tenía fuentes como suficientes o articuladas para poderlas leer y con muchos vacíos. Entonces, en la microhistoria, en la historia de el Magdalena Medio, en sus procesos sociales, sus movimientos sociales, su desarrollo y los conflictos que ocasionó, es donde yo he tratado de poner la mirada para estas novelas. Si se enmarcan o no dentro de alguna categoría, creo que no me corresponde a mí etiquetarlas. Yo rehuyo de esto porque siento que los libros contienen muchas más categorías del simplismo de una sola, como la violencia, etc. Aunque tengan, evidentemente, violencia, porque el pasado no se puede negar en nuestro país y esa región ha sido muy conflictiva. Pero tuve la suerte de haber nacido allí y de haber conocido personas que almacenaron la memoria, sean relatos orales, sean fotografías, sean en documentos, y que en algún momento encontré por el camino mientras iba escribiendo estos libros y me permitieron abrir la mirada hacia aspectos que yo no conocía de la región. Entonces estos libros me enseñaron un poco a navegar por esas épocas, por mi región. Para mí esa región es inagotable porque allí ocurrió mi infancia y mi juventud. Y creo que hace poco regresé y sentía como que había roto mis raíces y me sentía como bastante desarraigado, pero fue apenas estar allí y sentí que la fuente de mi escritura seguía viva y que estaba ahí como relacionada con esas gentes, con ese territorio, que todavía tengo muchas historias por contar. ¿Cómo te ha ido con la recepción de la novela, con los lectores? ¿Cómo sientes tú ese proceso de recepción de tu obra? Pues para mí ha sido toda una sorpresa los encuentros, los hallazgos y las conexiones con estos libros. En un primer momento fue mi sorpresa porque la primera y la segunda novela que yo escribí fueron publicadas fuera del país. Entonces en México tuvieron recepción, en Argentina, en Cuba, y tardó un poco en que esos libros circularan un poco en mi país y en mi región. Ya cuando digamos que la obra se reunió y fue distribuida en el país, pues he encontrando lectores, gente que las estudia, que el éxito realmente era haberlas podido escribir y que se publicaran. No es una literatura sencilla, ¿no? Yo no caí en ese facilismo. A mí me parece que el mundo es complejo y que la literatura también tiene que responder a esa complejidad. Y tienes mucho más proyectos porque eres un hombre muy joven. Pues a esta edad ya para lo único que uno es joven es para morir.